Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es domingo de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que hemos conocido con el nombre de Corpus Christi. Hemos celebrado el domingo anterior la solemnidad de la Santísima Trinidad y seguimos ahora en celebración de solemnidades y miramos a Jesús Eucaristía. Hoy la Iglesia nos hace ver la presencia real de Jesús en el memorial, en la actualización del misterio pascual que se da en cada Eucaristía y en su presencia real que queda para que sea adorado y para que sea llevado a los enfermos. Hoy la Iglesia en este domingo, que es del ciclo C, nos invita a que miremos más bien y escuchemos la proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 11 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que los necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: díganles que se echen en grupos de unos 50, y lo hicieron así. Y todos se sentaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, tú eres quien transforma los dones del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Permítenos comprender la dignidad, la grandeza, la profundidad de este milagro de amor que ocurre todos los días en la actualización del misterio pascual en cada una de las Eucaristías que se celebran en los 4 puntos cardinales de la tierra y en todos los lugares. Que podamos adorar la presencia real de Jesús, que nos lleve a salir y a actuar y ser pan partido para otros y compartir la vida, los bienes y el amor en nombre de Jesucristo, que se ha dado como alimento para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el texto? Miren ustedes, Lucas capítulo 9, versículos 11 al 17. ¿A qué se refiere hoy la lectura? Jesús está hablando de qué y qué hace después de hablar. ¿En qué momento del día están? Y entonces los apóstoles, ¿qué le dicen a Jesús sobre la gente que hay allí? ¿Cómo responde Jesús? Y ellos cómo contrarresponden. Hay una situación que los supera. Y Jesús, ¿qué vuelve a hacer entonces? ¿Cuáles son las expresiones que utiliza después? Las acciones que hace. ¿Qué pasa con la gente? ¿Y qué pasa con la realidad final de lo que aconteció aquí en aquella tarde-noche? Miremos todos los elementos, varias lecturas, lo componemos el texto, lo bajamos de la mente al corazón. Como siempre, ¿qué dice el texto? ¿Y qué ha quedado en el sabor de boca después de este primer momento de la lectura, de la narración, de la multiplicación de los panes y de los peces según San Lucas? Segundo momento, meditación. La Iglesia, desde el año 1246, ha querido honrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Ya lo había hecho, pero lógicamente el ágape fraterno y la cena pascual se celebra desde el primer momento con los apóstoles,
que han tomado el pan y el vino porque Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. Y ha sido desde el principio en la comunidad apostólica y las primeras comunidades cristianas. Pero en el año 1246 en Lieja, en la Iglesia Occidental por el Papa Urbano IV, y en 1264 también como finalidad proclamar la fe de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, presencia permanente y sustancial más allá de la celebración de la Eucaristía. Su presencia dura más allá y que es digna de ser adorada en la exposición solemne y en las procesiones con el Santísimo Sacramento que empezaron a celebrarse en aquella época. Entonces, y que han llegado a ser como una inspiración de piedad católica. Todas las procesiones con el Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús, con todo el Santísimo Sacramento y toda la festividad que trae esta historia para que llegamos a hoy en nuestras comunidades. Ustedes y yo siempre recordamos seguramente todas las procesiones grandes y bonitas con la presencia de Jesús en la Eucaristía, allí puesto en la custodia, en nuestras poblaciones, en nuestras parroquias. Entonces, hoy miramos a la Eucaristía en sí misma. Es una ocasión que nos ayuda a creer y adorar. Miremos estos dos verbos, creer y adorar. Que esta sea también como un punto de la meditación. Pero también para conocer mejor la riqueza de este misterio a partir de las oraciones, los textos bíblicos distribuidos en las lecturas que nos dan los ciclos dominicales en el año. Pero creer y adorar al único Dios y Señor aquí presente, Jesús, Eucaristía. Por eso hoy, delante de Jesús, los invito a que hagamos meditación y de una vez esta meditación se convierte en una adoración a Jesús Eucaristía. Resulta que viene hoy la palabra en el ciclo C a traernos la narración de la multiplicación de los peces y de los panes en Lucas. Y uno dice, pero ¿por qué no utilizaron otro texto? Tal vez de la última cena. Y resulta que cuando uno mira esta narración de Lucas, mira que es tipo de la Eucaristía, antecede, es como una figura anterior esta multiplicación de lo que va a ser ya el pan espiritual, que es Jesús, pan bajado del cielo que se va a dar como alimento. Y que tiene un primer sentido en la vida de Jesús de hacer una multiplicación del pan para aquellos que fueron a buscarlo, escucharlo y compartir con él y alimentarse primero de su palabra, porque si hay un primer banquete es el banquete de la palabra. Jesús, pan de vida, pan de la palabra. Pero en aquel momento, pues sus cuerpos, la necesidad física, esta escucha, nos narra Lucas como pues eran muchísimos los que estaban allí. Ya caía la tarde y los 12 pues estaban preocupados y se acercan a Jesús a decirle que los deje irse ya para que busquen alojamiento y comida, porque es muchísima gente y están en descampado. ¿Y qué les dice Jesús? Es impresionante esta expresión y qué bueno que miremos esta expresión hoy. Jesús les dice: denles ustedes de comer. Meditemos esto este domingo. Denles ustedes de comer. Jesús sabe lo que va a hacer, pero va como dándole a los apóstoles una responsabilidad que tendrá la iglesia en todos los siglos, que es dar a Jesús como alimento. Aquí Jesús, ante la respuesta de los apóstoles, que es que no tenemos más que 5 panes y 2 peces, eso es lo que tienen, digámoslo así, hay carencia de recursos, pero hay algunos recursos. Y Jesús parte de aquello para hacer la gran multiplicación. ¿Y por qué se toma ese texto? Porque cuando ustedes ven las palabras de Jesús, vemos que son las palabras eucarísticas. Si uno va mirando la secuencia, ¿qué dice el Señor Jesús? Esos gestos y palabras corresponden a toda la celebración eucarística, secuencia. Entonces el Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Si vamos a mirar ahí Lucas 22, 19, toda esa secuencia: tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio.
Eso no, si nos vamos a la Eucaristía, nos suenan las mismas palabras. Tomaron y bendijo con la bendición y se los dio. Y en ese darlo, pues aparecen los discípulos después de la indicación de Jesús que se hagan de grupos de 50, y ellos que habían dado lo poco que tenía la comunidad, Jesús toma ese poco y lo multiplica y empiezan a dar y a dar y a dar y a dar, y no se agota, y no se agota, y todos tienen de tal manera que comieron todos hasta saciarse y quedaron 12 cestos. Pero siempre Jesús, con la actitud de agradecimiento al Padre, miró hacia el cielo y pronunció la bendición. Entonces, aquí hay una prefigurar lo que será la Eucaristía, el Jesús que se da ya como alimento, él mismo ya no solo como alimento para el cuerpo, sino como alimento para el alma. Y ese alimento para el alma viene a mostrarnos hoy cómo hay varias realidades que tenemos que profundizar en este día de meditación. Pues la primera es la presencia real de Jesús. Si miramos hoy la segunda lectura, también en San Pablo, viene a hablarnos de un memorial de cómo el Señor Jesús, 1 Corintios 11, 23, 26, que es la primera narración de la Eucaristía, que tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo, en esto también Pablo habla las expresiones de la secuencia que acabamos de decir, hagan esto en memoria mía. Y el memorial quiere decir no solo un recuerdito, el memorial es una actualización que se da aquí en el altar, en cada Eucaristía, es traer la pasión, muerte y resurrección de Jesús hoy, a su vida. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aquí está. Pero para que Él pueda estar aquí en la custodia, tuvo que haberse celebrado la Eucaristía, y allí la acción del Espíritu transformó el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso fue actualizar lo que pasó hace más de 2000 y algo de años. Es una actualización, un memorial es traer aquí la presencia de Dios hoy. Por eso cada Eucaristía es distinta a la que se celebró ayer. No es la misma, es Dios hoy. Es traer el valor sagrado, grandísimo, que está por encima del espacio y del tiempo, de la entrega de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se aplica al hoy de cada uno de nosotros, y es Dios Salvador, el Emmanuel. Por eso esta fiesta se ha llamado también la fiesta del pan de Dios, la fiesta de Dios está con nosotros, el Emmanuel. Aquí está Dios con nosotros, Emmanuel. Y entonces, ese memorial que ustedes y yo celebramos en la Eucaristía, y que la Iglesia lo tiene como centro y cumbre de la vida cristiana y como la fuente de la vida de la gracia, porque allí se hace presente Jesús Eucaristía, pues se celebra en todos los rincones del mundo, en los distintos horarios, y se hace presente Dios en todas partes, para ser el pan vivo que alimenta el Espíritu. Ese es el primer alimento, el Espíritu. En la Eucaristía tiene doble movimiento, primero pan de la palabra y después pan eucarístico. Y es presencia real en la transformación del pan y del vino. Y si ustedes y yo vamos a mirar el pan y el vino, son los alimentos de comida y de bebida que pueden ser universales en todos los momentos de la historia humana. Hay otros alimentos, pero el pan viene aquí a significar inclusive no solo el pan material, puede significar la vivienda, las necesidades básicas de la vida, es como tomado en un amplio sentido. Pues Jesús ha querido tomar el pan, que se forman de varios pedacitos de trigo, de granos de trigo, y forman una unidad. Pues este pan que es triturado y también después se amasa y viene a ser alimento para todos. Lo mismo el vino, tomado del destripar la uva y de allí salir todo este jugo de la vid, pues es tomado también como el sentido de la sangre que ha derramado Jesús en la cruz. Y Él toma estos dos elementos, comidas humanas, para ver cómo Dios, que ha tomado la condición humana, se hace alimento para el mundo entero, en todas las épocas de la historia del mundo. La Eucaristía es impresionantemente grande. Ese es el primer sentido, la presencia real para adorar y creer. Decíamos ahorita en este texto, su presencia real allí. ¿Cómo vamos a la Eucaristía? Meditemos. ¿Cómo son mis celebraciones de la Eucaristía?
¿Cuál es la dignidad con la que me presento, no solo en vestimenta, sino en el alma? ¿Cómo me acerco a alimentarme del pan del cielo, de Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cómo después salgo de la Eucaristía? Y viene el segundo movimiento. Y el segundo movimiento es: Jesús multiplicó el pan para alimentar a aquellos que estaban ese día allá. Entonces hay un llamado de una contribución del mundo a la comunión universal de bienes también. La Eucaristía no es solo yo voy, celebro y salgo y vivo la vida solo. La Eucaristía es salir y compartir, es el pan partido que se ha entregado. Ahora salimos nosotros a compartir la vida, compartir los bienes. Hoy es un llamado, inclusive esta multiplicación de los panes y de los peces en este ciclo, hoy en este domingo, es un llamado a la misericordia y al compartir, y cómo, si somos verdaderos creyentes que hemos recibido el pan partido, Dios se ha hecho pan y se ha partido, se nos ha entregado y ha sido bendición para nosotros, cómo eso es bendición para los demás. Lo hemos venido viendo en estos días con los evangelios de hacer tesoros en el cielo y de invertir en Dios y de no preocuparse y agobiarse por tantas cosas. Cómo tenemos tantas capacidades de salir de la Eucaristía y mirar las necesidades básicas de otros. Y sigue existiendo un escándalo, y el escándalo es, si miramos las últimas estadísticas, vemos que el mundo sigue en un aumento, la división entre ricos y pobres muy grande, existe una gran pobreza, y no solo eso, después de la pandemia y las circunstancias que vamos viendo que pasan en el mundo, hay siempre unas grandes preguntas sobre ya hambrunas en algunos lugares y posibles hambrunas a un nivel muy grande. ¿Y cómo compartimos lo que tenemos? Denles ustedes de comer. La iglesia tiene la Eucaristía y da la presencia de Dios como alimento. Pero la iglesia ha entendido esto y en la historia ha tenido la pastoral social y ha hecho cáritas arquidiocesanas, diocesanas, religiosas, en los distintos lugares del mundo, todo el bien que ha hecho la iglesia a través del compartir. Con la enseñanza de Jesús, que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero ya a nivel de arquidiócesis y diócesis y de iglesia universal, pues hay un movimiento que hay que hacer, y lo ha hecho. ¿Cómo seguimos haciéndolo? Pero cómo es del aporte suyo y el mío, que hoy viene Jesús Eucaristía a mostrarnos cómo salimos de la Eucaristía a compartir, a mirar las necesidades de nuestros hermanos, a mirar todas las multiplicación del pan en el ámbito de la comida, de la vivienda, de las necesidades básicas que se deben satisfacer en la dignidad de los hijos de Dios. Cómo miramos que Jesús, antes de hacer esta multiplicación, les estaba hablando del reino de Dios, y el reino de Dios es celebración de la Eucaristía porque es presencia de Dios, pero es salir de ahí a compartir la vida, a compartir el pan, a compartir lo que tenemos, a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. De hecho, ese compartir que hace Jesús es practicar el reino que Él propone, dando a comer a los que tienen hambre y curando a los que necesitan. Dar de comer y curar, ese doble movimiento que nos decía al principio. Entonces, esta fracción del pan, este gesto del compartir o repartir, exigen presencia del reino de Dios. Para ello es necesaria la colaboración de los discípulos. Para ello quedamos no solo los sacerdotes, sino los laicos hoy, después de la Eucaristía, cómo vivimos esta invitación de compartir. Cuando se da, se multiplica, hay más alegría en dar que en recibir. Y cuando una comunidad, porque es que la iglesia es comunidad, ve las necesidades de los otros, toma del aporte de cada uno de ellos y multiplica la presencia de los bienes, de alimentos, de ropa, de vivienda, de tantas necesidades básicas. Hay una necesidad entonces de mirar Eucaristía y justicia social, porque sigue siendo el gran pregunta, cómo los católicos compartimos la vida después de celebrar la presencia de Dios en nosotros, de cómo está la Eucaristía y el amor al prójimo. Ese es otro punto que lo invito a que meditemos. Decía San Juan Crisóstomo: ¿quieren de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consientan que esté desnudo, no lo honren en el templo con ornamentos de seda y fuera lo dejen perecer de hambre, frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, este es mi cuerpo, dijo también, me vieron hambriento y me dieron de comer. San Juan Crisóstomo nos muestra hoy
necesidad de la Eucaristía y el amor al prójimo. También hay una Eucaristía y comunidad cristiana. La Eucaristía se celebra en la iglesia, somos comunidad. ¿Cuánto compartimos? Y en el primer momento de la celebración eucarística que ya hemos tratado, y en la explicación histórica de por qué se ha necesitado también esta celebración, porque queda la presencia real de Jesús después de celebrar la Eucaristía, ¿cuánto ustedes y yo también lo adoramos? ¿Cuánto vamos al Santísimo Sacramento? O ahora con estos medios, ¿cuánto aprovechamos tantas realidades de adoraciones al Santísimo que hay en estos medios? En nuestro canal todos los días por la noche, en el Rosario a María y en el Rosario, en la oración que hacemos de 7 a 8 hora Colombia, siempre tenemos el Santísimo expuesto. ¿Cuánto adoramos a Jesús? ¿Cuánto sacamos 5 minuticos siquiera para ir y entregarle nuestra vida, adorarlo y glorificarlo? Ninguna oración se pierde, mucho menos delante de Jesús Eucaristía. Ese es el otro punto que los invito a que meditemos hoy. Entonces, este domingo es grandísimo. El mundo va en tanto afán y nos preocupamos de tantas cosas que hemos perdido el gran sentido de la presencia de Dios con nosotros. Si a ustedes les dicen fulano de tal va a ir allí y es un personaje importante, yo creo que si son admiradores de alguien, hacen lo posible y lo imposible por ir a ver a alguien que admiran. ¿Cuánto no nosotros deberíamos ir al encuentro más grande que tenemos, pues cotidianamente ojalá, o mínimo el domingo, con aquel que es nuestro Dios y Señor, que es la fuente de nuestra vida, con aquel que nos salvó, y que en cada Eucaristía se renueva esa alianza y ese pacto de amor de Jesús con la humanidad, ese memorial, esa actualización de su pasión, muerte y resurrección. ¿Cuánto no Jesús está en cada sagrario y en cada lugar donde han hecho, gracias a Dios, la iglesia, en lugares de adoración perpetua, adoración eucarística, no solo en las comunidades religiosas que son pulmón de la iglesia, sino también para laicos ya? Qué importante es eso. Y cuánto nosotros participamos de esta adoración. Miremos tantas realidades que nos trae hoy esta meditación y denles ustedes de comer. ¿Cómo comparto después de salir de la Eucaristía? ¿A qué me motiva a mí si verdaderamente creo realmente la presencia de Jesús allí en cuerpo, sangre, alma y divinidad, con todo su ser de Dios y Señor real y presente para usted y para mí, cumpliendo la promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? En términos un poco, perdón si es muy burda y pues no cabe la comparación, pero uno en economía, para hablar de ciertos valores del dinero, habla del valor presente neto, de lo que valía en un tiempo y lo que vale ahorita. Pues Jesús histórico murió, pero ahora se presenta hoy, presente, en cada Eucaristía. Y es la presencia más grande. Ni con todo el oro del mundo se compra la presencia de Dios en cada Eucaristía. Y Él da la fuerza para que Él nos da su riqueza, que es su presencia, para que demos las riquezas que tenemos, espirituales y materiales, en el compartir y en el darnos, así como Él hace la fracción y se da como pan partido. Ustedes y yo, ¿cómo compartimos la vida? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por tu presencia en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te adoramos presente y real en la Eucaristía. Eres grande, Señor, y cumples tu promesa de tu presencia todos los días con nosotros. Enséñanos a adorarte, glorificarte en cada una de las Eucaristías, a presentarnos dignos delante de ti, a honrarte también en la adoración eucarística que queda después de la Eucaristía, y también en las prácticas de nuestras parroquias de llevarte a los enfermos. Pero sobre todo, Señor, danos la fuerza de salir y compartir lo que tenemos espiritualmente y materialmente con los más necesitados. Que nunca nos acostumbremos a nuestro egoísmo, que salgamos a compartir lo que tenemos, sobre todo a enseñarle a los demás que el tesoro más grande eres tú, presente, real en cada Eucaristía y en la presencia que queda en el Sagrario y en el Santísimo después de la celebración. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús, por tu presencia real en la Eucaristía. Amén. Esta oración ustedes la pueden seguir allí con la secuencia que hay también del Corpus Christi. Es una adoración antiquísima, muy bella, que ha quedado también para proclamarla antes
del Evangelio del Corpus Christi. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo son mis Eucaristías? ¿Cómo celebro? Cuando salgo de la celebración, ¿cuánto honro la presencia de Jesús compartiendo las riquezas que Dios me ha dado, espirituales y materiales, con otros? ¿Cómo lo puedo hacer de aquí en adelante? ¿Saco tiempo para hacer adoración al Santísimo en las capillas, en los templos, en los lugares de adoración perpetua o en los lugares, también inclusive en internet, para adorar al Santísimo Sacramento? ¿Cómo voy a hacer de ahora en adelante? Gracias por el comentario y el eco que dan al final del video. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día y feliz semana para todos.